Y hay que tener mucho cuidado rápido. también con lo que le dices a las personas, ¿no? Porque todo lo que tú le digas en un momento de aprendizaje o de enseñanza va a ser cuestionado y automáticamente la IA le va a solucionar esa respuesta que de pronto tú como pues, profesor en su momento o de formador no tienes. Entonces siempre tienes que estar muy bien informado para prevenir perder como credibilidad frente a los medios digitales. Si llegase el caso de que una persona que quiere hacer esa transición, decir, no, sabe que yo me cansé de vender presencial porque me toca caminar mucho, qué sé yo, pero quiere hacer la transición Así es. a ventas digitales. ¿Cómo hacen ustedes de forma creativa fomentar y decir, venga, si se va a hacer de esta forma, de esta otra forma? Crear escenarios, Ok, no sé, es como lo más creativo que hacemos, espéreme, ¿y porque esos escenarios cómo son? Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer podcast de Curly Learning que se llama el Level Up. En esta ocasión tenemos como invitado a Steven Dueñas, que es un experto en líder de ventas de marketing digital. Hola Steven, ¿cómo vas? Muchas gracias por aceptar la invitación. hola Sebas, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Espero que sea provechoso para ambos. Listo, arranquemos con las preguntas que es lo más Listo, bueno. empecemos. Entonces, les cuento que Steven es un experto en el tema de marketing y de ventas digitales. Entonces, en este caso vamos a envolcar cómo él experimenta el ejercicio mediante su rol y el equipo de trabajo que él tiene. ¿Perfecto? Entonces, empecemos, viejo Steven. ¿Cuál fue el momento en el que descubriste que para vender bien hay que saber enseñar? Cuando comencé a conocer gente de diferentes edades que necesitaban adquirir el mismo conocimiento, porque no es lo mismo que, pues, que tú tengas 20 años y quieras aprender a cuando tú ya tienes 40 y tienes como un bagaje y una experiencia que te hace pues, colocar como una barrera a lo que tú estás pues, aprendiendo nuevamente. Entonces, cuando comencé a entender que de acuerdo a la edad de la persona que tengas enfrente, tienes que adecuarte tú como profesor o como líder para poder encaminar la persona a que aprenda, pues entendí que hay que moldearnos de acuerdo al escenario de la persona que tengamos enfrente. Es como lo más importante. Oiga, chévere, chévere porque es una de las estrategias que nosotros también manejamos dentro de Curly Learning, porque pues al fin y al cabo nosotros también desarrollamos materiales de capacitación virtual Así que es. van enfocados a diferentes personas. Como muy bien dice, no es la misma metodología de aprendizaje para una persona Ujú. de X edad para otra, eso es muy interesante. Y también de que hay personas que les gusta mucho aprender de manera escrita. O sea, si no lo escriben o no lo dibujan o no tienen dónde anotarlo, realmente no lo interiorizan. Como hay otros que simplemente con escuchar te entendieron y ya saben qué están imaginando en su cabeza y qué es lo que tú tienes que hacer de acuerdo al mensaje que estás transmitiendo. Y ahí es Claro. cuando es importante también uno desarrollar habilidades comunicativas, ¿no? Hombre, es muy importante porque ahorita estamos en una era digital, ¿no? Sí, así es. Donde a pesar de que hay personas que anotan, hay ya personas que de pronto se quedan dentro de su cabeza y empiezan a investigar cómo lo pueden lograr de una forma diferente y más ahorita con ese tema del chat y Sí, la inteligencia artificial, ahorita eso es y hay que tener mucho cuidado rápido. también con lo que le dices a las personas, ¿no? Porque todo lo que tú le digas en un momento de aprendizaje o de enseñanza va a ser cuestionado y automáticamente la IA le va a solucionar esa respuesta que de pronto tú como pues, profesor en su momento o de formador no tienes. Entonces siempre tienes que estar muy bien informado para prevenir perder como credibilidad frente a los medios digitales. Claro, ese es el punto, porque no todo lo que nos dice la inteligencia artificial funciona. Es exacto. Y Y hay no personas que solamente ahí. quieren. Pero yo realmente soy un poco apático a trabajar con la inteligencia artificial. Lógicamente ¿Sí? funciona para muchas cosas, pero en lo personal prefiero no utilizarla demasiado. Oiga, me hirió el corazón, porque es que nosotros sí estamos inmersos en la En inteligencia la IA, artificial, pero también es respetable pues ese considero que la ejemplo. IA te facilita muchos procesos, ¿sí? Hacer, digamos, presentaciones, una respuesta rápida. Principalmente para mí es una respuesta rápida. Sí, O averiguar una receta, pero que lo utilice para cualquier aspecto de mi vida, me parece que prefiero ir a acudir a los abuelos o ver un podcast donde alguien hable de lo mismo o un video, pero siento que es mi forma de aprender. Como quizás que algo más tangible, ¿no? O sea, sí, como que usted realmente vea que lo que sea en base a palpa. la experiencia, ¿no? Eso está súper interesante. Vamos al siguiente fragmento, es cómo aprendes tú de los clientes en el mundo digital, que eso es un tema importante en Pues todos ventas, los ¿no? días. Pues realmente, digamos, en el área en que yo me desempeño, yo soy líder de un área digital acá, de una marca muy reconocida en Colombia, de líder en escritura, en papelería, en todo el tema de escolar, por así decirlo. Ok,
y tengo ese contacto entre lo presencial y lo digital. Y me doy cuenta que tanto como tú eres en lo presencial, así mismo tratas a tus clientes y te desenvuelves en lo digital. Si tú en lo presencial no tienes una buena actitud y un buen servicio, es muy difícil que transmites eso a través de una llamada o a través de un contacto pues, digital o electrónico. Tienes que tener esa actitud y ser esa persona que tú quieres demostrar para que salga con naturalidad, porque para hacer plantillas y hablar como un robot, pues tiempo sobra. Sí, no, y ahorita volvemos al mismo punto. Yo conozco diferentes plataformas de inteligencia artificial donde están robotizando la venta. Y yo comparto su pensamiento, donde yo soy una de las personas que donde llamo, yo trato que me traten como con amabilidad, como que yo sienta que realmente estoy hablando con una persona y no con un Es que los canales robot. digitales están diseñados es para facilitar la interacción entre la empresa y el consumidor, más no para dificultarla. Y en algunos casos pasa eso. Cuando tú llamas a una EPS o a pedir una cita médica, pierdes más tiempo buscando el acceso para que te atiendan que el proceso mismo de lo que toma. Entonces es más fácil cuando tú logras comunicarte con una persona que le expliques, te entienda la novedad y te la solucione. ¿Sí? Sí. Por eso es que en el ámbito del call center aún no se ha podido pues, hacer que la máquina haga todos los procesos, excepto procesos repetitivos, ¿no? Que supongamos algo de cartera, sacar un estado de cuenta, algo por el estilo, pero realmente todos los días tú estás aprendiendo del cliente algo nuevo y principalmente en este momento rapidez, agilidad, eso es lo que busca el cliente. O sea, en estos momentos el cliente necesita algo rápido, pero bueno, y eso es lo que ustedes trabajan. Algo rápido, fácil y que sea accesible, eso es lo que busca el cliente digitalmente. Accesible es que sea económico. Y que le llegue. O sea, porque yo puedo encontrar algo muy económico, pero tal vez el proceso logístico de envío y de eso, pues no me va a favorecer y sale más caro el envío que el mismo producto. Ok. Y en cuanto al equipo que usted lidera, ese tema de poderle inculcar ese buen servicio al cliente, ¿cómo hacen ustedes para inculcarles eso en el pues tema? Pues yo creo que a veces educación? Más que uno mismo como líder es el mismo cliente quien educa al vendedor. O sea, porque el cliente le coloca retos diarios a la persona o al asesor que obligan sí o sí a que la persona primero desarrolle conocimiento y no se quede en lo que aprendió en la formación, porque lo que aprendió en la formación es un abrebocas. Pero cuando se enfrenta a la realidad laboral o a la realidad comercial, se da cuenta que el cliente se lo va a tragar entero si es que no conoce el producto que va a ofrecer. Porque cuando usted va a comprar algo, usted como cliente hoy en día se asesora y verifica diferentes opciones. Entonces, cuando yo te voy a preguntar algo a ti, yo ya sé qué producto tienes tú a comparación de los demás. Okay. Entonces, tú como vendedor tienes que siempre aprender por tus propios medios o dedicarle un poco más de amor y de pasión a lo que estás trabajando, a lo que estás vendiendo, para que te salga natural. O sea, que el cliente elija por amor, más no porque le tocó. No tanto por amor, sino por convicción, porque esa persona me generó la seguridad de que lo que estoy comprando cumple con las expectativas que yo ya traía. Ok. Oiga, interesante. Eso es un tema... las ventas es un tema, un mundo súper amplio, ¿no? Sí, porque claro. Al fin y al cabo es algo que es lo lleva a todo el mundo. Oiga, genialísimo, genialísimo. Mencionaba el tema de los retos. Sí. ¿Cómo soluciona esos retos dentro del equipo? Pues todos los días aparecen nuevos retos, no solamente a nivel comercial, sino a nivel logístico. Creo que hoy en día la logística aquí en Bogotá, aquí en Colombia, ha avanzado mucho, está creciendo, pero debe ir acompañada también por facilidades, ¿no? Y es importante que tú como comercial busques esas facilidades que le permitan al cliente obtener tu producto y pues puedas colocárselo rápido. Es como lo principal. Y también al interno, ¿no? Las personas siempre todos los días tienen algo nuevo, todos los días tienen algo nuevo y tú aprendes de ellas y de las situaciones que viven a nivel personal y a nivel laboral. Ok, súper chévere. Dentro de la educación, ¿tú cómo integras tu rol para que realmente ellos entiendan? El cliente es lo primero, porque pues muchas personas ingresan diciendo, no, pues yo voy a tratar de vender, pero un tema es vender y otra cosa es saber vender, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu rol hacen ese ejercicio? Creo que hemos desarrollado metodologías como fichas memotécnicas o fichas como que expliques muy bien el producto. ¿Y qué son fichas memotécnicas como para poder saber un producto en específico? Por ejemplo, cuando trabajé en la parte financiera con los bancos, tú tienes que tener claridad de si una tarjeta de crédito tiene un costo, cuánto puede valer el interés,
si me genera un costo mensual tenerla quieta o si es preferible pues dejar de utilizarla y cancelarla. Eso mismo tienes, y eso está en una diapositiva literalmente explicado. Lo mismo te pasa con los productos, por ejemplo, en este caso de la línea de papelería. Porque son productos que tienen demasiados detalles, hasta que tú no entiendas cada uno de esos detalles, de pronto pues te puedes equivocar en una medida, ¿no? No es lo mismo de pronto comprar un octavo, comprar un pliego, hablemoslo en papeles, ¿sí? O comprar un bolígrafo, hablemoslo en bolígrafos que sea de tinta gel, aunque sea semigel. Entonces cambia todo el proceso y por eso es importante desarrollar metodologías que le faciliten a la gente aprender. Como las fichas. Sí, eso también está la parte de la experiencia y también como el cruce no sé cómo explicarlo. O sea, que hay clientes muy antiguos que manejamos nosotros, que llevan con vendedoras 6, 8, 10 años y que llega una vendedora nueva de 1 o 2 años y la tenemos que colocar con ese cliente que ya conoce un montón de productos y tiene que sí o sí asumir ese reto. Entonces creo que ese choque es una metodología que sí o sí funciona. Sí o sí funciona. Y no solamente eso, sino salir del rol. Como hacer un roleplay, esa metodología del roleplay, de saber y entender qué es lo que hace la persona de logística y mi error como digital o como vendedor digital, cómo puede impactar en la cadena. Entonces, creo que esas metodologías que no solamente te enseñan a vender, sino a saber vender bien. Ese es el know-how. Que es, digamos, que lo que más vale hoy en día, ¿no? Porque hay mucha gente que se profesionaliza, pero gente que no sabe. El know-how es lo que está vendiendo ahorita para poder mantener como un buen top mind dentro de los clientes. Que tú como persona te vuelvas un top mind dentro de la mente del cliente. Que el cliente llegue al local y te vea y diga, yo te reconoce de una vez. Claro. Sí. Te sobrevalora por tu conocimiento. Entonces ahí está lo que yo te decía, aprender a través de ellos. No, y lo bueno es que ese conocimiento que ustedes acobijan como empresa y desde el rol también ayuda a generar esa experiencia del vendedor, ¿no? Que también, mira, hagámoslo de esta forma, esas metodologías que creo que son muy importantes en el tema de ventas y esto garantiza realmente todo muy, muy bien. Así es. ¿Ustedes utilizan estrategias educativas aparte de las fichas? Pues fíjate que en la empresa es algo que toca fortalecer realmente. Digamos que a nivel empresarial es importante fortalecer la parte de formación, porque no todas las empresas en este momento están como tan enfocadas en capacitación constante. Y es lo que realmente el mundo te está exigiendo por la evolución rápida de todas las cosas. El cliente consume más rápido, genera expectativas mucho más rápido por el internet. Entonces es muy difícil para todas las empresas tener un músculo o digamos un músculo financiero para soportar un área netamente dedicada a la formación. De formación. Claro, eso es muy importante porque estamos lo que usted dice es muy cierto, las personas quieren todo ya, pero no estamos hablando solamente del cliente, sino también dentro de los equipos compañía. Porque necesitamos crecer, vender y todo genera un mismo regozo, ¿no? De acuerdo a ese punto que usted me dice, esa formación suele ser un poco densa o que llena mucha información o realmente tienen estructurado para decir, ya tenemos este catálogo de X cantidad no, de está estructurado. Digamos, pero eso va más que todo por áreas. Yo creo que cada área debe desarrollar su proceso de formación de acuerdo a las necesidades que ellos trabajan diariamente. Porque no es lo mismo formar una persona de ventas o una persona que sea auxiliar de cartera o el que es el auxiliar de recursos humanos. Entonces creo que de acuerdo al área en la que estés, la formación tiene que ser muy adecuada, pero sin embargo teniendo comunicación transversal entre áreas. Porque para yo poder entender por qué es valioso lo que me están enseñando, tengo que saber qué hace la otra área y cómo afecta o cómo favorece lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, sí hay un proceso donde la persona tiene que llegar, conocer el sistema, ¿sí? Saber moverse dentro del sistema y luego de eso también tener un tiempo en bodega. Nosotros trabajamos muchas unidades, cosas pequeñas, y eso genera que te pierdas en un mundo de referencias. Digamos, una empresa que maneje carros tiene 10, 15 referencias para ofertar, ¿no? 8. Pero nosotros manejamos hasta 900, 1000, 1300 referencias para poder ofertar. Y son pequeñitas. Claro, o sea, ponte a pensar. ¿Como por ejemplo qué? Marcadores, colores, lápices. Tú en lápices puedes encontrar lápiz HB, HB2, una cantidad de referencias en solamente un producto que tú como proveedor en papelería y demás tienes que tener. Ok, y por ejemplo, desde tu rol en esa necesidad de quizás poder enseñarle a las personas, ¿cómo sería ese requerimiento que tendrían
digamos, en la parte de formación? ¿O ustedes desde el área de ventas netamente se encargan de formar a sus vendedores? ¿O tienen Creo que tenemos los dos escenarios. Tenemos los dos escenarios. En lo personal, yo prefiero trabajar con alguien que venga con bases. ¿Con bases en qué parte? En algún tipo de estudio, que tenga alguna base, así sea un técnico, un tecnólogo, porque te facilita la enseñanza. Esa persona por lo menos ya está dispuesta a aprender. Hay personas con las cuales son muy negadas a aprender y se predisponen. Entonces se aburren, se cansan de que tú les expliques, tú sientes que pierdes el tiempo, entonces ya para ti no es agradable explicarle a esa persona, pero cuando hay una persona que ha tenido como ese conocimiento previo, pues tú ya te sientes tranquilo en exponerle tu idea, porque sabes que la va a captar. O sea, la formación que ustedes hacen es presencial de tú a tú. Sí, Okay. sí, la formación es presencial. Para nosotros la formación digital en el ámbito que me manejo ahora, que es el tema de la papelería y demás, es imposible digital. Cuando estaba en la parte financiera trabajando con bancos, pues una parte de la formación se podría hacer digitalmente a través de diapositivas y son procesos que los bancos ya tienen muy digitalizados. Y estandarizado, ¿no? Estandarizados, sí, porque los bancos te generan a ti un proceso de ingreso súper arduo, a veces te visitan hasta tu propia casa, tienes que hacer las mismas videollamadas en tu casa y demostrar que estás en el lugar que inicialmente te tomaron la foto, bueno, un proceso de seguridad. Pero hoy en día lo que nosotros hacemos es formar personas y darle la oportunidad a los aprendices. Creo que este formato de contratación del SENA y está haciendo que muchas empresas capturen a esas personas con conocimientos previos y se exploten sus ideas a positivo dentro de la corporación a través de esa formación de aprendizaje pues, laboral. Oiga, bien. Aunque al ser un tema digital que ustedes manejan, aún conservan el tema de formación presencial y tratan de controlar de una muy buena manera ese registro, ¿no? Es que digitalmente las personas tienen más preguntas que presencial. Bueno, desde nuestro rol como empresa creadora de contenido digital, sabemos cómo mitigar esos ejercicios, ¿no? Porque al fin y al cabo todo, tanto como la formación presencial y la formación digital, se abarca a experiencias, ¿sí? No solamente acá, no, sino una experiencia y creamos experiencias para que esas formaciones queden dentro del conocimiento. Importante, como me imagino que en la formación presencial que ustedes hacen, todavía hacen el tema de evaluaciones, como que Sí. venga, ¿usted realmente aprendió o no? Desde el formato digital hacemos exactamente lo mismo. Se les hace una capacitación digital, posterior a esa capacitación digital, se les hace un backup de preguntas donde realmente se mide si la persona efectivamente puso cuidado o no. ¿Y qué hacemos nosotros desde la plataforma? Le damos una opción para que le dé el OK, o otras opciones es que le dice, ya intentaste más de 2 veces, comunícate con tu formador. ¿Para qué? Para validar el haga el ejercicio, venga, ¿qué fue lo que no entendió? Y miremos y arrastremos. Y en el tema de capacitación, eso se convertiría en una capacitación B-Learning, que es una capacitación presencial combinada con lo virtual. ¿Sí? Y creo que eso sería lo mejor, ¿no? Sí, puede funcionar, en algunos casos puede funcionar. Está para las 2 personas. Sí. Eso Y digamos en cuanto al contenido digital que ustedes ofrecen desde Curly e-Learning, ¿qué les parece más fuerte en cuanto al contenido, digamos, de enseñanza? ¿Videos o audios o el texto sigue siendo lo que manda? Pues Steven, eso varía. Ahí le voto toda la razón a lo que usted dijo, que es dependiendo de las áreas. Sí. Porque nosotros, cuando trabajamos con cliente, trabajamos con un área que se llama el área de formación. El área de formación recibe diferentes requerimientos abarcados al negocio, ¿sí? Entonces, dice, no, ven, es que necesito una formación de, qué sé yo, del picking, de un tema de alistamiento de pedidos. Entonces, listo, entrégame el contenido, nosotros hacemos una curaduría y le hacemos una propuesta. En este caso, para el picking, un ejemplo, hace poco hicimos un tema de grabación de video y lo generamos en formato 360 para que dentro de la inmersión la persona se sienta dentro del CEDIS. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo digital, pero lo estamos invirtiendo en el tema. Es lo que usted me dice, me acuerda mucho de una propuesta que está manejando ahorita Amazon
y es con los productos como una aspiradora. Hace poquito compramos una aspiradora en la casa, entonces Sí. tú puedes crear con la IA, hay un formato de realidad aumentada donde Sí. tú colocas tu cámara y lo colocas a la pared y te genera la imagen del producto, ¿no? Vea. Entonces, son métodos de... Esos métodos, entonces digamos nosotros manejamos diferentes métodos, videos, inclusive estamos manejando ahorita creación de videos con inteligencia artificial. No es el monacho que se va a quedar trabado, ¿no? Sino pues realmente es algo que se ve trabajado, ¿sí? Estamos manejando también temas interactivos, entonces estamos manejando diferentes ejercicios que de acuerdo al rol se va a generar perfectamente, pero oiga, me parece chévere el tema de que estén generando esos ejercicios. Esa es una pregunta súper interesante porque tenemos dos tipos de vendedores, Sí, el tradicional y el digital, así ¿sí? es. Desde el rol que usted tiene, ¿cómo podría ejemplificar cómo se educa a un vendedor tradicional versus un vendedor digital? Pues yo lo pondría que como educamos hoy en día a los vendedores, todo vendedor que hoy en día es lo que tiene que ser un vendedor digital. Creo que el vendedor tradicional lo llevamos todos dentro, ¿no? Sí. Tú sabes cómo, o si no sabes, te inventas la forma de vender algo, dices algunas palabras o algo para poder vender tu producto. Eso es como muy empírico lo que uno va aprendiendo, ¿no? Uno siempre va a ser un vendedor tradicional, Ok. pero hay que evolucionar a la parte digital. Si tú no evolucionas, pues tristemente el mercado se te va a ir, porque todo Sí. ahorita es digital. Pero una gran diferencia entre un vendedor tradicional y un vendedor digital es saber usar las herramientas electrónicas o tener como manejo de, o noción del Excel, noción de un Word, noción de manejar un Canva, por ejemplo, hacer opciones Ok. que te generen una oferta rápida. Puede que tú ¿Ustedes no, manejan chat con WhatsApp? chatbot, no, chatbot aún no hemos implementado, pero sí manejamos una línea única de servicio también y manejamos chat todo el día a través de venta por chat, por WhatsApp, sí, pero no, líneas corporativas, varias líneas dentro de la misma área. Ok. Cada área tiene sus líneas propias. O sea, generan, asesores están ahí Correcto. respondiendo cada solicitud. Es por eso que te digo que las personas tienen que tener habilidades ofimáticas muy desarrolladas y eso es algo difícil de desarrollar cuando, en mi caso, por ejemplo, o en el entorno en el que nos movemos, hay vendedoras que llevan digamos, no sé, 4 años y ya entienden muy bien el sistema, pero cuando tú le vas a colocar algo nuevo, se chocan y peor aún una persona que lleva, no sé, 20, 25 años dentro de la empresa, que Ok. lleva toda su vida haciendo las cosas de una sola manera y que tú hoy en día le cambies el modelo y le digas, coloca estas para poder hacer oferta, oferta este producto que estamos rematándolo y en cada llamada hazlo o hazlo por medio de un mensaje de WhatsApp, les queda muy difícil. Entonces ahí es cuando toca desarrollar esas habilidades y hay que desarrollar métodos Pero de ahí, viejo enseñanza. Steven, ahí está el ejercicio de saber implementar y optimizar procesos. Porque si Sí, si a las personas quizás le cuesta escribir un mensaje, para eso, yo sí defiendo a la inteligencia artificial porque para algo está, ¿no? sí, Y si uno claro. la sabe utilizar, saca muy buenas cosas. Se pueden optimizar procesos donde se genera un chat general donde la persona copia y pega ya de acuerdo a lo que le va a responder. Como un tipo plantillas, ¿no? Exacto. Y ya se genera una plantilla general y orgánica, porque todo lo que creamos con inteligencia artificial no es robot, sino también se pueden generar cosas muy orgánicas. Y Entonces ahí se pueden o generar sea, digamos, a mí optimización. me gustaría crear plantillas de servicio, pero cualquier inteligencia nos ofrece ese servicio de crear una plantilla de servicio de acuerdo a una respuesta. Claro, es que todo se puede optimizar ahorita. O sea, desde que uno tenga la disposición, uno hace maravillas. Obviamente es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es buena, pero obviamente tenemos que hacer una inversión. Sí, Porque el tema free, a ti el tema free te va a limitar y te va a botar por cualquier lado. Cuando empezamos a generar el tema del pago, ya empezamos a dimensionar otros temas y otras rutas de conocimiento. fíjese que hace poquito estuve en un lanzamiento de una marca que se llama Broad Voice, quien nos surte a nosotros el sistema de telefonía. Y esta gente salió con una idea súper buena para el análisis de calidad de llamadas, y es que una inteligencia artificial te captura la llamada de acuerdo a la tipificación, te la transcribe y de la transcripción te genera como unas palabras claves y esas palabras claves te van botando una alerta. Entonces te queda mucho más fácil entender quién tiene como algo que mejorar y cuáles son como los procesos que hay que filtrar para poder darle foco.
Ok. Entonces, esos procesos de IA sí o sí valen porque eso es, Claro. como un segmento, un módulo dentro del servicio, dentro del sistema, pero eso no es costo, o sea, no está tan barato actualmente. Y al igual ayuda a medir la Sí, formación, porque estamos midiendo qué tal nos está yendo en X canales de ventas digitales. así Entonces es. también es importante. Este tema es muy importante porque me abre paso a la siguiente pregunta en cuanto a la retroalimentación. Porque enseñamos, pero también tenemos que tener feedback Así positivo o es. negativo. ¿Cómo manejan el tema de retroalimentación en cuanto a las ventas digitales? Creo que los sistemas que más se manejan hoy en día, como el WhatsApp, como sistemas de gestión de llamadas omnicanalidad, te permiten resumir todo pues, en una sola revisión. Tú verificas qué correos ha enviado una persona, qué seguimiento ha tenido, cuántas respuestas positivas ha tenido y rápidamente con un analista de calidad tú puedes determinar los puntos de mejora de esa persona y ver las falencias también de la formación. Porque es que muchas personas llegan a la etapa productiva teniendo falencias de formación, pero ¿por qué? Porque en formación nunca vieron la importancia de explicar ese tema y se vuelven en un bucle que en cada sesión repiten y repiten lo mismo y cuando llegas a producción no has tenido en cuenta, la parte de formación no ha tenido en cuenta los cambios que el mismo producto ha tenido o la evolución que ha tenido en las últimas semanas o en el último mes. Entonces, el feedback no solamente retroalimenta al vendedor, retroalimenta toda la cadena. Ok, Desde la persona de formación hasta la persona de calidad, hasta la parte logística, porque dentro del mismo feedback me doy cuenta de pronto qué cosas o qué quejas tiene el cliente a un despacho, a una mercancía mal entregada, a una mercancía mal empacada o a un servicio que fue malo. Entonces creo que el feedback se puede dar ahora más fácil con herramientas de inteligencia artificial porque le puede hacer que el auditor de calidad o el analista de calidad tenga una mayor muestra. Entonces, ok. va a poder hacer un análisis, digamos, supongamos un escenario donde tú estés pagando un análisis de IA a través de calidad, analizo ciertas tipificaciones, calculo la cantidad de veces que se repite como una palabra o frase y así mismo enfoco mi esfuerzo y ya modifico la enseñanza siguiente o del próximo grupo para la formación. Entonces yo ya sé que en la próxima formación le doy foco a X o Y razón o simplemente comienzo a atacar esos puntos o falencias dentro del mismo equipo. Porque sin feedback nadie avanza. Claro, es importante. Y uno como líder muchas veces recibe el feedback de los mismos, de los mismos compañeros, o sea, de las mismas personas que tú les enseñas. A veces es difícil, ¿sí? Aceptarlos porque hay personas que aún así les cuesta aceptar un feedback porque sienten que están haciendo su trabajo de la mejor manera, pero hay que entender que siempre hay mejores formas de llegar al camino, Claro, llegar a no, la meta. y es importante acá un tema que yo tengo acá en mis notas y es que del error siempre que tenemos que tener que hay una oportunidad de aprender. Sí, No el error significa que yo soy mala persona, que estoy haciendo las cosas mal, sino que al fin y al cabo el error siempre nos va a permitir crecer así en es. cualquier ámbito. Entonces es muy importante, me parece chévere cómo le están manejando ahí el tema. Bueno, Steven, ¿qué experiencias manejan ustedes ahí dentro del equipo para caerle al cliente? Ya me comentó el tema de que ya tenemos un vendedor que reconoce al cliente durante X cantidad de tiempo, pero también hay vendedores que entran nuevos. ¿Y qué experiencias dicen usted, hombre? Que gracias a esto usted va a poder vender más. Creo que en base a la experiencia y en base al error principalmente, porque empiezas desde el error, Claro. pues uno crea muchas formas de poder, digamos que cambiar la metodología en la que usted está haciendo algún proceso o puede mejorarlo, ¿sí? O en otras cosas tiene que totalmente dejar de hacerlo, en algunos casos. Y esos pequeños errores dan grandes resultados dentro del proceso porque facilita y previene a que en futuro vuelva a suceder y hace que las demás personas generen esa experiencia que previene al nuevo. Entonces, cuando entra la persona nueva, como el antiguo ya vivió un proceso de aprendizaje y de enseñanza, pues ya sabe pues, cómo atacarlo y qué le va a enseñar al otro, cómo lo puede asumir, a quién se debe dirigir. Entonces, es bueno y, no, y esos procesos, esos golpes duros, esos errores, a veces hay que comentarlos en grupo y no es por, digamos, Pero menospreciar a quien espéreme, los ¿eso comete. lo comentan en caliente o ustedes hacen un ejercicio de feedback semanal? No, mira que la mayoría de veces en caliente. Ok. ¿Y cómo lo toman? Pues hay veces que no se toma muy bien, la verdad, porque se siente mal ambiente a veces de que cometí el error y lo están hablando con los demás, pero uno tiene que tener esa habilidad de exponerlo no como un error, sino como una oportunidad de mejora. Ok.
Entonces, y no es caerle, sino ven, una persona del equipo cometió un error, pero creo que todos podemos cometer el mismo error. Así que tenemos una idea en que no volvamos a cometerlo haciéndolo de tal manera. Entonces Ok. cambia la percepción en cómo el equipo está recibiendo la información que le estás dando. O sea, eso convierte que el error que cometió la persona es un error que cometimos todos. Exacto. Y Y así- así se suaviza y no se siente como el culpable y de pronto aprende más. Porque cuando a mí me juzgan y me señalan, yo como que lo doy por sentado y como que lo olvido. Pero cuando fue un ejercicio grupal y de corrección grupal, como que bueno, ya todos sabemos y entre todos nos apoyamos y que Ok. hijo de madres. Ni modos, Sí, para adelante porque así es es la algo vida, ¿no? que se vea más natural. Sí, oiga, muy bien, muy bien. Esa experiencia está buena. Acá hay un tema importante, álgido en la conversación, y es que, bueno, usted dice que hay personas que deben tener como ese conocimiento ofimático Sí, para poder desarrollarse dentro de las estrategias digitales, ¿sí? Si llegase el caso de que hay una persona que quiere hacer esa transición, decir, no, sabe que yo me cansé de vender presencial porque me toca caminar mucho, qué sé yo, pero quiero hacer la transición así es. a ventas digitales. ¿Cómo hacen ustedes de forma creativa fomentar y decir, venga, si se va a hacer de esta forma, de esta otra forma? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues es que creativo. Creo que lo más creativo que hacemos es crear escenarios. No, Ok. no sé, es como lo más creativo que hacemos. Espéreme, Porque ¿y esos escenarios cómo son? O sea, un ejemplo. con las llamadas. O sea, se llaman entre ustedes mismos allá adentro. Esa es, esa es Ah, ok, una, esa ok, es ok, una, ok. esa es una. Y también colocamos a las otras chicas a aprender de las llamadas de las otras. O sea, ¿Escuchar la llamada? Sí, escucha esta llamada y mira lo que cometió, lo que dijo y pues la confusión que le generó al cliente fue esta y esta y pasó esta novedad. Ok. Es como lo más creativo. Pero yo ya tuve ese escenario. Yo tuve hace poco a dos señoras. Una tiene como 50 y pico y la otra tiene como 40 y algo. Son dos personas que venían de trabajar en la calle por más de 10 años. Visitaban al cliente, le tomaban pedidos A mano. por cuaderno. Y cuando ya cambian a esta parte digital, fue un cambio muy brusco para ellas. Primero porque usted como persona está acostumbrado a estar en la calle, entonces para usted el tiempo de pronto en la calle se le pasa más Más rápido. rápido. Y estar encerrado en una oficina es agobiante. Claro. Primero, eso fue un proceso de aprendizaje con ellas, en el cual hasta me tocaba darles espacio, venga, vayan y dicen una vuelta, caminen y vuelvan, porque para ellas era pues como agobiante literal estar todo el día dentro de la oficina o estar pegada en un cubículo, pues. Claro, se sentían encerradas. Así es. Entonces, esa fue la primera parte que poco a poco fueron cambiando y ya después cuando se comenzaron a adaptar al sistema y a la parte digital, tuve que sí o sí colocarle un acompañamiento, hacerle como un tipo de canguro, Ah, ok. porque Definamos qué sería canguro en ese caso. es una persona que se sienta al lado de ella, acompañarle el proceso y validar de que lo haga bien. Pero entonces esa persona también escucha o ve lo que está escribiendo o cómo es el ejercicio ahí. No, ella le está guiando el proceso en el sistema. Ok, O sea, ella sigue tomando su venta y pues a veces escuchan las dos a la misma vez el cliente mientras está tomando la venta, porque hay dos formas de que tomamos el pedido, ya sea en llamada, en vivo, o por listado. Entonces, yo las vi muy nuevas y los pedidos que ya tenían, la mayoría los pasaban a cuaderno, todavía tenían su maña de hacerlo en cuaderno, entonces mientras se adaptaban, hablaban con el cliente, lo pasaban en cuaderno y ya después era coja su cuaderno y páselo ahí. Pero ¿qué más tienes? tiempo. Claro, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo productividad. Pero también está el apoyo que tú como líder de área le brindes a esa persona. Porque yo sé que tú no tienes el conocimiento, pero te busco las herramientas para que no te quede fácil adaptarte. Porque yo sé que es una vendedora que me va a vender en un mes 60, 80, a veces 140, 190 millones de pesos. Entonces, Mensuales. claro, y para yo Ok. llevar a una persona nueva a ese punto de facturación, tengo que esperar, no sé, un año, 3 años, y depende del perfil. Entonces, en algunos trabajos y en algunos sectores, la edad no solamente te da experiencia, pero también te da tranquilidad, que es una persona seria, firme, y tú, pues puede mantener una base de clientes bien. O sea que esto lo podemos denominar como un reto. Sí, ¿Y hace cuánto fue eso? no, eso fue hace poco. Las dos, una me llegó el año pasado en abril y la otra me llegó ahorita para enero de este año. Y la pregunta más importante, ¿todavía están allá? Sí, todavía, las dos. Sí. Pues la de abril, la que el año pasado, pues ya llevo un año, año y pico. Sí. Para ella fue un cambio maravilloso. Ella nos dice, estaba cansada de estar en la calle chupando sol
buscando un baño, dónde calentar un almuerzo, Claro. cuando llovía se me caían las ventas, cuando habían protestas o algo así, pues eran para mí 2, 3 días perdidos. En cambio, acá desde el área digital todos los días facturo, puedo también tener una comisión más estable. Entonces, creo que la venta digital te favorece, digamos, a ti como persona, no sé, supongamos el escenario de una señora que tenga sus hijos y que esté en su casa trabajando, o usted como papá está con sus hijos dentro de la casa y puede atender los oficios de su casa y seguir vendiendo. Es que la venta digital hoy en día es maravilloso. Oiga, no, y lo importante aquí es que ellas estuvieron dispuestas A cambiar. y a aprender, ¿no? Y a aprender a cambiar esa metodología de educación, de cómo yo voy a vender de forma digital y vea, bien, y lo más chévere es que están ahorita, ¿no? Eso, Sí, siguen. eso es lo mejor. Se sostienen. Que se adaptaron a la... Y ustedes deben tener 51 años y la otra... No, 40. yo no sé realmente cuántos años tengan. Bueno, el caso es que aprendieron, Sí. muy importante. Entonces es el tema más importante. Hombre, me imagino que usted es vendedor también. Sí, claro. Nat, ¿qué habilidades cree que debe tener una persona que vende? Pues creo que antes de desarrollar la aptitud de la persona, primero tiene que tener la actitud de querer hacerlo. Porque si la persona no tiene la actitud, tú le puedes enseñar, tú le puedes mostrar el camino, le puedes guiar y dar las herramientas. Pero si la persona no tiene esa actitud de hacerlo, es muy difícil. Entonces, primero hay que comenzar a cultivarle la actitud a quien no la tenga y crearle como esa presión. Pero la presión en buena manera, ¿no? Porque Sí, después van a claro. pensar que va a estar ahí chuzando. No. Y van a decir que es acoso ahorita. Sí, eso pasa. Sí, Ya no, sí. Ahora me presionó, ya me acosó. No, Claro, o sea, entonces una cosa, tenemos que saber diferenciar. pero es que la presión moldea todo, la presión moldea la piedra. Eso es así. Entonces la presión moldea el hierro, ¿no? Sí. Entonces, si tú no ejerces presión en algo, es muy difícil que eso vaya a cambiar o que evolucione, porque la persona se va a quedar en su zona de confort porque pues aquí estoy cómodo. Entonces sí o sí tienes que presionar de muchas maneras. La métrica, inclusive en oportunidades, las comparaciones no son buenas, pero impulsan a que la venta se vea. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de esa novela hace muchos años que vendían carros? Que Gutiérrez, o que cuántos carros han vendido? Ah, que a veces sale en el TikTok. Sí. Entonces, Pero esa señora, déjeme decirle que presión. qué buena líder, ¿no? No, pero buena, ajá. No, pues tampoco Les tan toca allá. considerar que es bueno para usted. No. Ah, Pues, entonces ya sé qué líder es usted. no. Pero me refiero a que le transmite la idea muy bien a su equipo de los Sí. objetivos. Hay que saber transmitir los objetivos. Porque usted puede encontrar líderes que tienen su equipo y nunca cumplen una meta. Son gente que se lleva y se convierte más que todo en un gasto para la empresa que en un área productiva. Productiva. Entonces usted se tiene que convertir eso en producción y no en un gasto. Y por eso pues es importante de que las personas sí o sí tengan un poco de presión. Al igual, también esa presión tiene que ir con un acompañamiento. Y el acompañamiento es una formación constante, porque las referencias cambian, el proceso de venta también va a evolucionar y va a cambiar. Por ejemplo, ahorita hoy en día los clientes están buscando procesos B2B. Ok. Y el proceso B2B muy chévere, muy bacano, pero a nosotros que dependemos de ese contacto con el cliente es un riesgo, porque eso sí nos puede estar corriendo la butaca en cierta medida. Pero es que ahí es donde venimos al tema de cómo, desde la manera de educación, cómo podemos solventar ese punto. Porque bueno, tercerizar, ¿sirve o no sirve? Ahí es de acuerdo a la unidad de negocio, ¿no? Sí. Pero entonces sí también es entendible Pues que la tercerización hoy en día yo creo que también se está viendo mucho en la logística, porque hay personas que tienen en su casa un emprendimiento local, entonces comienzan a vender pijamas o comienzan a vender perfumes o comienzan a vender zapatos o lo que sea. no, ahorita está un boom. Exacto, y usted se va a ver y son personas que están en un apartamento o en la casa de la mamá que tienen un montón de cosas arrumadas allá y están por Instagram o por Facebook, vendan. ¿Y quién se lleva esos, o sea, quién le lleva esa mercancía a esos empresarios o a esos mini empresarios que hay por todo lado regados? Un canal de logística. Y las empresas de logística hoy en día están creciendo demasiado y se están colapsando precisamente por lo mismo, por la cantidad de pedidos que están llegándole y cada vez las transportadoras crecen más, cada vez. Cada vez las transportadoras crecen más, cada vez cambian los métodos de entrega. Hoy en día usted ya comienza a ver manes en moto con 60, 50 pedidos y usted los ve con esa moto llena de bolsitas y de paquetes por todo lado acá en Bogotá dando vueltas y yo creo que es algo que usted ve por todo Colombia. Sí. Y así, o sea... Y entonces, para llevarlo nuevamente al tema de las habilidades,
sea, las habilidades es una, ejercer presión Sí, de buena manera, no malinterpretando, generando herramientas tecnológicas, que al fin y al sí, cabo es lo que se necesita, y formación. sí, principalmente también. Esas tres cosas son Son los tres, las que se generan. sí. Bueno, bueno, Steven, ya vamos acabando. Dos consejos. Espéreme, antes de eso, Hágale. ¿sabe qué habilidad falta? La comunicativa. Oh, la más importante. Sí, sí, Esa sí, es la sí, más claro. Es muy importante. importante tener un buen tacto de comunicación con el cliente de manera digital para que no se sienta como muy brusca la forma en que tú de pronto respondas. No es lo mismo como yo recepciono el mensaje a como el cliente lo va a interpretar. Claro, no, es que hay gente delicada. Sí. Hay gente delicada que le dicen una cosa Y y es... solo por eso te deja de comprar. Exacto. Eso Entonces sí. esa parte es importante. Listo. Entonces, ¿cómo se construye una cultura de aprendizaje en el área de ventas digitales? Bueno, pues yo creo que en base a lo que hablábamos ahorita del error, yo creo que así como se trabajó el error en su momento y no fue como algo negativo y no se vio como un choque que tengo miedo de contarle a mi jefe que la embarré Que la porque madre. va a ser un yugo para mí más no un apoyo, pues creo que en base al error esa cultura se va creando, ¿no? Porque no tengo miedo de exponer que me equivoqué porque sé que ese error puede cometer a cualquiera y se va a poder solventar. Ok. Entonces creo que la cultura es más que todo ligado al acompañamiento, una cultura de liderazgo, no una cultura de un jefe y un subordinado, no, sino una cultura de liderazgo de acompañar. Esa Tú cultura, mencionó un tema muy importante, que pena lo interrumpo, el tema del miedo. sí, La gente cómo genera esa percepción en el miedo ante el tema de las ventas. O sea, se ofusca o cómo tratan de solucionar, o usted como líder, cómo trata de gestionar el tema del miedo, que creo que es un tema muy importante. Miedo a no vender también. también. O a miedo de que vendí, pero vendí mal, o vendí, pero no vendí lo que yo esperaba. Exacto, cómo gestiona usted esa parte. Pues dan buscando herramientas que den una solución no solamente al cliente, sino a mi vendedor, porque si mi vendedor se me desmotiva por temor, no va a actuar de la misma manera con un futuro proceso, o sea, con un futuro perfil o con un futuro prospecto, ¿sí? Porque si yo tengo miedo de actuar, de hablar o decir la pena, porque también es otra forma que muchos vendedores llegan a la parte digital y no, es que yo nunca he hablado yo ni siquiera me gusta hablar por celular para ofertar un producto, entonces a mí como que me da miedo que esa señora me grita, hay clientes que son súper groseros, otros que todo lo quieren, pero usted no entiende, usted no sabe, entonces pueden llegar a menospreciar a la persona y eso ya les genera como un impacto. Entonces manejar esa frustración se traduce como en prevenir y para hacer que la persona deje todo eso a un lado hay que colocarle ejemplos de otras personas que ya pasaron por ahí. En lo Ok. personal me sirve lo que te explicaba hace un rato de escuchen las llamadas, mira el ejercicio tan bueno que es eso que la persona va a aprender en base al error del otro. Creo que también es la forma en que la persona se autoevalúa. Porque muchas personas que dicen, creo que tengo que mejorar esto, creo que tengo que cambiar esto. Y ya están rompiendo ese tabú, ese paradigma de que si me equivoco va a ser malo y entonces no me va a quedar calladito, no. Y también van uno como líder, van uno mucho como líder, porque es que hay líderes que alguien lo embarra y no, pero es que usted ya cuántas veces le hemos explicado que no sé qué, o a veces eso, ni siquiera le dicen nada, con una cara. O sea, ya con la gesticulación lo dijeron todo y la persona ya como que, uy, no, pero yo para qué voy le digo. Entonces ya tú no eres un jefe que acompaña, sino un jefe que imparte normas o que te coloca un llamado de atención. Entonces, creo que también vas en uno como líder, en ser humano y entender que se equivocó y que hay una solución Ya. y ya. Desaparecer el miedo, que es Sí, lo más importante. aunque lógicamente hay procesos que tienen que acarrear una consecuencia, ¿sí? Pero, pero más allá de eso, esa consecuencia es pequeña a la solución que va a brindar, que todos nos concentremos en ese momento o en ese error o en eso que falló la persona y que ese miedo se transforme como en una oportunidad de mejora para todos y para él. Bien, muy bien gestionado esa parte. Bueno, Steven, vamos terminando este episodio sin antes dos últimas preguntitas que en este caso serían más temas de consejos. Ok. ¿Qué consejo le daría a usted a una persona que quisiera involucrarse en el tema de quiero ser un líder comercial, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué consejo le daría? Vaya, pues eso es algo que yo creo que lo primero ahorita conozca la IA, comience a trabajar con la IA
y comience a buscar procesos y metodologías que la IA le permitan enseñar a las personas de forma más dinámica y comience a buscar páginas que te enseñen formas didácticas de enseñar. Hay una página que se llama EducaPlay, Ok. que es como para crear jueguitos súper sencillos donde tú pues colocas características o cosas que tú quieras que tu personal aprendan, ingresan un nickname y ya tienes un jueguito interactivo donde aprenden y pues se divierten, por así decirlo. Pero lo principal es eso, cuando comienzan a implementar la IA dentro de sus procesos y minimicen el esfuerzo. O sea, como líder, minimice su esfuerzo haciendo que si los sistemas le boten a usted un resultado y le den claridad y nunca deje de evaluar las métricas. Porque lo que no se mide no se controla. Y si usted no logra medir a sus pupilos o a su personal o a su proceso, va a ser muy difícil tener un resultado exitoso. Entonces Ok. digo que esas como son las cuatro cosas principales: la IA, procesos de capacitación, medición y por último acompañamiento. Acompañamiento. Para ser un líder hay que acompañar. No es juzgar, no es señalar, no es burlarse, no es pretender que porque yo sé o tengo experiencia en X tema, pues te voy a minimizar porque tú no lo sepas, no. Sino más bien venga, le explico y aprendamos los dos porque yo estoy aprendiendo otra cosa. Entonces es acompañar y escuchar. Muy bien. Oiga, qué buen, eso es un buen consejo, la verdad. Y por último, desde el rol que ha manejado, ¿cómo cree que aprenden las personas dentro de los entornos digitales? Aprenden por gusto lo primero y después con herramientas que le faciliten. Herramientas que le faciliten. Como le explicaba ahorita, este EducaPlay que he utilizado un par de veces me parece que es un buen método, me ha dado los resultados que esperaba. Y aparte de eso, el típico clásico papel y lápiz funciona o funciona, eso sí funciona, pero cambie la didáctica en que usted le expone a las personas, colóquelos a dibujar, haga un proceso de escucha activa, identifiquemos falencias, o sea, ese proceso es muy bueno. Recordemos que hay personas que son visuales, otras que son auditivas, pero los kinestésicos somos más y los que nos gusta escuchar y hacer somos muchos más. La escucha activa, el aprendizaje activo depende de eso, ¿no? Cada rato mejoro en base a la experiencia, lo que me pasó y lo que veo en los demás y empiezo a mejorar en mis propios procesos. Oiga, Steven, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti por invitarme. Estuvo bueno saber cómo es este rol de ventas digitales, que en este caso siento que es algo súper necesario para una empresa. Vender es el corazón de cualquier empresa. Nada, viejo Steven, Excelente. muchas gracias. Lo mismo, gracias a ustedes. Estamos ahí en contacto. Listo, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Así como en este primer episodio tuvimos a Steven, que es un experto en la materia, en los próximos vamos a tener invitados que nos van a fomentar y nos van a nutrir mucho más sobre cómo desde su rol implementan la educación. Y nada, hombre, suscríbanse y ayúdenos a crecer este canal. Nos vemos.